En este podcast vamos a vivir una aventura que nos va a llevar a viajar por todo el mundo. Soy Tritón, el viajero. Te contaré mis viajes por todo lo largo y ancho de este mundo, siguiendo los pasos de aquellos que me precedieron y a los que tanto admiro. Como cada jueves, hoy viajaremos a un nuevo destino. En esta ocasión lo haremos hacia las tierras más salvajes de Alaska. Me inspiró la historia de Christopher McCandless, un aventurero que sobrevivió todo un crudo invierno alojado en un viejo autobús y que después murió allí cerca de Fairbanks. Queriendo conocer aquel lugar, en septiembre del 2008 me dirigí allí a vivir mi propia aventura. Conocí Anchorage, Talkeetna, volé por el monte McKinley, visité Seward y navegué por la bahía de Kenai. Caminé por el Denali National Park, por glaciares y bosques profundos y hermosísimos. Subí por la Dalton Highway y me alojé en Cold Foot, el poblado esquimal donde crucé el paralelo 66 grados entrando en el círculo polar ártico. Busqué los vientos del norte para ver las auroras boreales y viajé en el mítico tren de Alaska, desde Anchorage hasta Fairbanks. Una nueva gran aventura por las tierras más salvajes del planeta. De nuevo con el viajero Tritón. En este programa te quiero hacer, dos preguntas en una. ¿Dónde vamos a viajar? Y ese motivo que te llevó a hacer este viaje. Me alegro que me pregunto. Como diría aquel, pues vamos a viajar a la tierra más salvaje de todas. Por lo menos eso dicen. Alaska. Hombre, La tierra más salvaje. Antigua posesión soviética. Creo que además vendieron, porque vamos, vender aquello por $1 millón, ya me contarás. Y pues bueno, dos motivos. El primero fue un libro que leí de Jon Krakauer, la historia de Jon Krakauer, mejor dicho, que se titulaba Into the Wild en inglés. Aquí se tradujo como algo así como metiéndote en lo salvaje o un viaje a lo salvaje, como es aquello, es puro salvaje. Que por cierto hizo una película Sean Penn, como se dice en inglés, y te la recomiendo muchísimo porque es muy buena y muy real de lo que es. Descriptiva de lo que es. Y es la historia de un tipo, pues bueno, que era niño de papá, muy rico, pero que bueno, quiso dejarlo todo, quemó el dinero y estuvo viajando por el cañón del Colorado y por muchos otros sitios y al final acabó allí. Y estuvo sobreviviendo en Fairbanks en un autobús, que por cierto yo tenía muchas ganas y al final estuve ahí. Aún se conserva, es un autobús que está abandonado en Fairbanks, ahí en medio del bosque. Y él estuvo allí durmiendo y viviendo, aislado en invierno, y al final murió por una intoxicación de bayas, porque te tienes que alimentar de frutos. Ese fue uno de los motivos, y el otro era ver las auroras boreales. Las auroras boreales es algo que siempre fascina a todo el mundo, ¿no? Y yo quería verlas, y ese fue uno de los propósitos de ir. Hacía muy poquito tiempo que una prima hermana mía había fallecido, llamada Aurora, y yo le prometí a su hijo en su boda, que fue meses después, que iría a ver a su madre, o por lo menos a intentarlo. Y eso hice, intentarlo. Y con esos dos propósitos, con esos dos leitmotiv, me fui para arriba, para Alaska. Y siendo tan salvaje como has descrito y a veces hemos visto, aventuras muchas, anécdotas muchas, empieza a contarnos. Dinos algo de tu estancia por ahí. El viaje es un viaje muy largo, es un viaje que tienes que volar desde Madrid, pues volé hasta vía Boston, volé a Seattle, que tuve que estar una noche allí, que por cierto me gustó muchísimo, es una ciudad que no he vuelto. Es una ciudad muy bonita, muy moderna, muy limpia, me gustó muchísimo esa ciudad. Y desde ahí vuelas a Anchorage. Anchorage es la capital de Alaska, que es un estado, los 50 y pico estados que hay en Estados Unidos. Tiene poco que ver con los demás estados. Es un estado muy polar. Y cuando llegué me impresionó muchísimo. Es una ciudad totalmente horizontal, prácticamente no hay edificios. Yo cuando llegué era otoño. Yo tengo un especial, como tú sabes, tengo una especial empatía con los equinoccios, ¿no? Sobre todo, y con los solsticios también, pero sobre todo con los equinoccios, el de primavera y el de otoño. El 21 de septiembre volé a Seattle y llegué el día 23, llegué a Anchorage, un día después de hacer la noche aquella, ¿no? Y bueno, la ciudad me encantó. La ciudad me encantó. Es una ciudad como del oeste, pero el Polo Norte. Imagínate que está en una ciudad típica del oeste, el trasladada a la casa, limpia, muy bonita, muy tranquila. Por las noches, la noche, por la tarde
no hay contra mía. Una claridad, me imagino. Maravilloso. Bueno, ¿y cómo empezaste? Que Quería hacer muchas cosas, pero claro, empezaron a asustarme. Y te tengo que decir la verdad, porque al día siguiente, bueno, pues contacté, intenté buscar un operador local, alguien que me pudiera aconsejar cosas, ¿no? Porque me di cuenta que los trayectos, pues, los operadores locales no son caros, o sea, son gente que te acompañan, porque ahí no hay mucho turismo que vaya como aquí, en el día. masificado para todo. Entonces, y contacté con unos chicos que eran paraguayos, que eran de Paraguay, y se llamaba, eh, el dueño se llamaba Arturo, y Rodrigo, que era pues, el chico que tenía ahí un poco ayudándole, ¿no? Y estos chicos se portaron muy bien conmigo, me aconsejaron muy bien. Al día siguiente entré, me dio un poco la intuición, entré ahí dentro y me dijeron: ¿qué quieres hacer? Claro, cuando me escuchaban hablar de ir a ver Fontpellier, y pero ¿tienes armas? Digo, ¿cómo que no? Dice, a ver, pero bien, aquí quién se va a montaña si no lleva armas, lo que hay, lobos, osos, alpes, hay Wolverine, no sabía muy bien lo que es. Por cierto, el Wolverine es uno de los animales más letales que hay, es como un pequeño oso, pero que aún es más veloz que el oso, que el oso es muy veloz, pues mucho más, ¿no? Es más peligro. Y vi uno, de lejos, pero llegué a ver uno. Me dijeron, tal, es que esto tienes que, mucho cuidado, mucha precaución. Allí no hay la costumbre como aquí de ir al monte, me salgo a hacer una excursión. Allí para hacer una excursión tienes que ir muy protegido. Entonces, bueno, ya cambié un poquito el chip y ya, pues bueno, empecé por otras pequeñas cositas que también estaban chulas y que también pude ir. Por lo menos empezar a ambientarte en la zona local, ¿no? Entonces empecé por un poco por lo más tranquilo. Digo, bueno, va, dejaremos la montaña para más adelante. Y entonces lo primero que me sugirieron es que fuera a Kenai, a la península de Kenai, que bueno, esto es el mar, ¿no? Es el océano, ¿eh? Alaska si lo es, o sea, estaríamos en la bahía a la derecha, por la parte norte está la Exxon Valdez, hay una famosa oleoducto que va desde arriba del norte, que encontraron petróleo, encima que les costó barato Alaska, encima encuentra petróleo en el norte. Entonces hay una pipeline o oleoducto que va desde arriba hasta abajo. Y precisamente ahí, en esta península, en Kenai, es donde los cargueros petroleros cogen el petróleo de gasoducto y van. Y hay muchos cruceros que van ahí, es bastante turístico. Hay una pequeña ciudad que se llama SeaWorld, que es muy chula y muy famosa porque los mini cruceros, ¿no? Pues lo habitual es ir de Anchorage allí, hacer el crucero y volver. Pero yo dije, ya me conoces, yo volver, no me quedo allí. Pero allí, si solamente hay un hotel, si es un pueblecito muy pequeño, sí, por eso quiero. Entonces me quedé ahí y pasé ahí la noche. Cuando todos se van, la cosa cambia. Aquello ya empieza a hacerse el atardecer, prácticamente no hay luces. SeaWorld es un sitio que tiene algo de vida y de bullicio durante el día, pero por la noche. Sobre todo Desaparece. los pocos turistas o la poca gente que vaya de hacer aquello desaparece. Pero bueno, tiene mucho encanto, ¿no? Entonces había un barecito típico, y vuelvo a repetir, o sea, como si estuviéramos en el oeste o en medio de, yo qué sé, de Kansas City, pero en el norte, el típico bar se llamaba Joken Bar, y ahí, pues, con los parroquianos que habían en esto, maquinita de dardos, ya sabes, o sea, esto de dardos, el billar, la máquina de discos con música country, y bueno, muy, muy divertido, así pasé la noche. Ahí bebiéndome unos whiskies. Buen comienzo. Para luego es un comienzo, como dices, suave, ¿no? Suave, suave. ¿Y cómo continuó? ¿Cómo Sí, continuó? al día siguiente, claro, como me había quedado, precisamente por eso me había amarrado una pequeña ruta a un glaciar que había, ¿vale? Que era el glaciar Sixt. Es un glaciar muy chulo, allí hay muchos glaciares, están todos muy salvajes. Claro, siendo el primero de la mañana, no había nadie y yo tenía que ir yo solo, pregunté en el hotel y una taxista se ofreció a subirme porque tampoco te creas que hay mucho transporte por ahí, ¿no? Y la chica pues empezó a preguntarme: ¿dónde va usted? Digo, voy aquí a viajar, pero ¿usted solo? Lleva armas, todos te preguntan lo mismo. O sea, hay el denominador común es: ¿lleva usted armas? Digo, no llevo armas. Y muchos osos, ¿eh? Se ha gustado y tal. Entonces ya me dio algunas recomendaciones que desde luego no olvidé en todo el viaje y sigo recordándolas, ¿no? Y es que hay que ir dando palmas, hay que ir haciendo ruido, Ruido. básicamente, porque sobre todo el principal peligro es que tú te juntes con una hembra que esté protegiendo a los Con cachorros. crías, me imagino. Sobre todo es eso, porque, claro, es un animal que tampoco es una presa para él, y entonces si tú no te metes con él, básicamente es eso, pero claro,
visto en perspectiva, si tienes un, como llaman ellos, un close encounter, o sea, un encuentro próximo, pues puedes tener muchos problemas. Entonces aquí silbando y tal. Y ahí fue donde me compré unos cascabelitos que me puse en la mochilita. Lo dijo la chica, paró. Me imagino que para no ir aplaudiendo todo el camino, claro. Básicamente. Que ya hago yo bastante. Y bueno, la verdad que no tuve problemas, la verdad tuve suerte, no me encontré con nada. Y volví. Y luego, bueno, estuve ahí cenando, que es un restaurante de allí de local, en el East Dale, que es un restaurante de lo poco que hay, que es un pueblecito muy pequeñín, y comí el cangrejo, el king crab, que llaman ellos, que es el cangrejo gigante, almejas, y el halibut, que es el fletán, que es el pescado por antonomasia de ellos, lo que sería para nosotros una lubina o una cosa parecida. Y me bebí una botella de chardonnay, porque tienen muy buen vino, porque como sabes, en Estados Unidos está en California el Valle de Napa, y ahí hay buen vino, y bueno, dije, pues ya que estoy yo solo y que estoy aquí a gusto, pues voy a tomarme. Un pequeño homenaje para seguir la ruta. Al día siguiente sí que volví otra vez a Anchorage, y desde Anchorage, claro, tenía mucha ilusión de hacer, no conozco la Aconcagua, pero había estado, como sabes, en Sudamérica, y había estado en montañas cerca de grandes montañas, como Sajama y otras montañas de mucha de la cordillera de los Andes, y quería ver la montaña más alta de Lógico, Norteamérica, que es el McKinley o el Denali. gustándote la montaña hay que ir por lo menos a verla. Y entonces lo subieron al McKinley. Es otra cosa, ¿eh? Me imagino que será otra cosa. Bueno, ¿cómo se puede hacer fácil? Pues como ya nos pasó cuando estuvimos en Nepal y subimos al Everest. ¿Con qué? Pues con una avioneta. ¿Qué tal las avionetas? Entonces alquilé un pasaje para subir desde Anchorage, y desde el lago Anchorage, que está ahí, te llevan. Lo que sí que tengo que decirte es que los pilotos son increíbles. Son gente que está muy acostumbrada, porque allí todo el mundo viaja en este tipo de avionetas. Allí a vuelos regulares no suele haber, o sea que todo el mundo que viaja en pequeñas avionetas, y claro, los pilotos están acostumbrados a salir de pequeño, o sea, de amerizar, por ejemplo. Yo salí de un lago, ¿no? Yo nunca había salido con una avioneta de un lago, ¿no? Era alucinante. Y el tipo, claro, era muy cachondo, y entonces estaba ahí con sus bromas, diciéndonos, pues bueno, bromeaba, mira, las salidas de emergencia, y tal, dice, aprender a hablar bien, porque aquí es muy habitual que esto se abra y que tengáis que saltar, ahí están los paracaídas. Estamos un poco los cuatro que íbamos dentro, y el tío estaba ahí, dice, bueno, y el almuerzo se servirá mientras la azafata a servirlo cuando ya alcancemos la velocidad de vuelo, de crucero. Y claro, con la geografía salvaje que tiene allí, es un medio de transporte visual. Y yo, fíjate si es intrépido, o sea, se llaman bus pilot, los bus pilot, como llaman ahí. Y son tan intrépidos que se meten por las gargantas y empiezan a hacer vuelos, los habrás visto a veces en películas de estos vuelos, sí, que se dobla, que me hace un poco que tú estás, claro, para él, lo más normal del mundo, y tú estás ahí, pues bueno, occidente, ¿no? Increíble. Y claro, por si fuera esto poco, porque todos queríamos ver pues un poco el McKinley de cerca, pues hay un lago que en esta época pues en fin, está deshecho, porque normalmente bueno, en invierno está totalmente congelado. Pero ahora sí, ahora estaba el agua y tal, y amerizó allí, claro, como llevábamos una avioneta que amerizaba, un hidroavión, pues amerizó ahí. Amerizó allí en nada, yo qué sé, no recuerdo los metros. Y luego, por una cuerda, él baja él mismo y, pum, y pone el ancla, y Espectacular. impresionante. Y todo, una experiencia muy chula, sí. Y bueno, pues nada, al día siguiente pues ya quería empezar a hacer un poco de actividad ya un poco más salvaje, más montañera. Y mis amigos Arturo y Rodrigo pues me llevaron de compras, que por cierto había tecnología en aquella época, 2008, ¿eh? Que aquí estábamos aún, no sabíamos ni lo que era un iPhone. O sea, aquello ya había mucha tecnología, sobre todo iPod, el iPhone a lo mejor no estaba, pero estaba el iPod en no sé cuántos megas y tal, toda esta historia, ¿no? No, dice, no, déjate la electrónica. Tú lo que tienes que comprarte es una especie de bocina que te sirve para dos cosas. Primera, porque si ves un oso, tú le pegas a la bocina y tiene un sonido muy estridente, además, a muchos decibelios, y parece ser, o dicen, a ver, mejor que pruebes, pero dicen que con eso el oso se puede espantar. Y luego además tiene un spray de pimienta, para que si tienes un poquito de lo que hay que tener, si ya se acerca mucho,
si después que tú intentas. Pero bueno, mejor no tener que probarlo. Pero yo lo compré, ¿eh? Compré 2, que me los quise traer, por cierto, a España cuando volvía, pero En el avión. no dejaban subir en el avión. Entonces aquello no, no pude. Y con esas armas ya Sé hacer ya muy bien, y con esas armas y ya muy dispuesto, pues ya me fui al bar local, que era el Rum Runner, y me fui allí con Rodrigo, y hacemos unos shots, unos taponazos, como decimos nosotros, y estuve allí oyendo wiki, preparándome para la aventura del día siguiente. Sí, al día siguiente lo que ocurre es que tuvimos que cambiar planes, ¿vale? Porque salió una oportunidad de coger un tren a Talkeetna. Talkeetna es donde empieza el Denali Park, donde está el parque de McKinley, y se podía ir en tren. No sé si has visto alguna vez en imágenes ese tren famoso de Augusta, de aquel norte, que es una cabina enorme azul con franjas amarillas. Y entonces había billete para poder ir a Talkeetna, era de ida y vuelta, era 2 días, estaba allí 2 días y volver. Que luego, de todas maneras, tenía que subir hacia el norte, ¿no? Pero no quise desaprovechar la oportunidad. Me lo dijo Rodrigo y dije, bueno, para allá. Me subí en aquel tren y fue y cruzando bien. recorrer en tren. Mira, Aquello, sabes que me encantan los trenes y aquello fue una experiencia increíble, increíble. Y por la noche, pues esperando a ver si veía las auroras, que era uno de mis propósitos de aquello. Pero no llegaban las auroras. Las auroras, ¿sabes cuándo qué se necesita para que lleguen las auroras? me imagino que lógicamente un cielo claro y una temperatura, me imagino que especial. Tiene que hacer muchísimo frío y, lo más importante, por eso se llaman Northern Lights, que son las luces del norte, tiene que venir el viento del norte. Si no llega el viento del norte, entonces se tiene que cumplir las 3 circunstancias y no siempre ocurre. Bueno, pasé aquella noche allí y bueno, al día siguiente, pues me propusieron hacer pues lo que hacen la gente de Alaska, que es irse a pescar, porque les encanta pescar, sobre todo salmones. Y bueno, pues nada, vamos a pescar. No, no, pero ¿tiene usted licencia? No, yo no tengo licencia, no. Sin licencia en Estados Unidos no se puede pescar. Entonces te toca sacarte una licencia Allí mismo, aquella época que te la tienen que gestionar. Hay que pagar claro. dólares, allí no hay nada barato, ya te lo digo yo. Y en aquella época no había nada barato, no me quiero imaginar ahora. Entonces me subí por el Tree River, que es el famoso río que circula por Talkeetna, aprovechando un tour que hacía el dueño del hostel donde me estuve alojando, que iba a recoger unos pescadores río arriba. Tú sabes, como dicen los norteamericanos, río arriba, río arriba. Río arriba es allá arriba. Allá arriba. ¿Y cómo sube? Pues con una canoa que va a 80 kilómetros por hora, es la long tail de estas largas, alargadas a toda velocidad por un sitio que tiene 40 centímetros, que vas viendo pescados por todos los lados, que vas viendo algún oso que otro que están ahí y viendo a ver si cazan uno de los pescados que van subiendo río arriba, y tú ahí, y claro, ellos van sorteando un poco todos los recovecos del río, porque hay sitios que tienen tan poca profundidad que no podría pasar. Y no, al final, después de 3, 4 horas, llegamos hasta donde estaban estos señores, que llevaban allí 2 semanas. Y entonces sacaste la caña de pescar. Saqué la caña de pescar porque para eso le pagó la licencia, no pesqué nada, pero eso sí, me pusieron unas botas que me llegaban hasta prácticamente hasta la ingle, porque son, claro, imagínate cómo está el agua. El agua, estamos en septiembre, pero imagínate cómo está el agua, ¿no? Así que, bueno, pues estuve disfrutando con aquello. Sí que es verdad que los osos que vimos estaban bastante alejados, pero ahí dicen que hay que llevar mucho cuidado. Sobre todo cuando pescas y tienes un capazo lleno de salmones, ojo, Van a por ello. ellos saben que van a por ellos, ya está, me toca soltarlos y dejarlos. Esa es la recomendación. Entonces, por eso ellos normalmente cuando pescan van, guardan y lo te lo dejan todo muy... De hecho, fíjate, recuerdo una anécdota que yo compramos precisamente en el shopping que hicimos para comprarlo del chisme este para los osos, compramos unos zipper, que son es muy famosas, o sea, esto que compras para los congelados, ¿no? Que ayer era muy famoso. Zipper es porque lleva una cremallera Ya, cremallera para cerrarlo. muy habitual, pero yo entonces no lo había visto en mi vida. Y esto porque todo lo intentan aislar para que no huela, El olor. para el olor, para que cualquier cosa que tengas, son más grandes o más pequeños, las bolsas, para poder preservarlas del olor y que los animales vengan. Aquello es muy salvaje, de verdad. Por más que te cuente, no te puedes imaginar lo salvaje que es. Y bueno, pues nada, la aventura esta pues estuvo muy chula. Luego al día siguiente, que aún me quedaba un día más,
yo estaba con mi manía de montaña, y entonces, bueno, Rodrigo, que me acompañaba, que se vino conmigo y me acompañó, me dijo, venga, no podemos subir aquí. Además, nos aconsejaron un sitio que era bastante menos peligroso, porque no tenía tanto bosque. Las zonas de bosque te dan un poquito más de miedo, pero está un poquito más abierta, más abierta, y ahí hicimos. Hicimos el Turnagain, que es una cumbre de unos 2.500 metros, en un parque chulísimo y además con un entorno brutal. Y como había mucha nieve, y Rodrigo, ¿verdad? Mira, porque este chico es un chico que estaba muy preparado físicamente, pero no había habido ningún loco como yo que le hubiera por qué plantear ir a la montaña. Entonces, pues bueno, tuve yo ahí un poco el eso de bautizarlo, aunque tú sabes que los bautizos aquí lo hacemos a los 3.000 metros. Le dije, oye, me da igual, vamos a hacerlo y así nos divertimos un rato. Y tengo unas fotos muy chulas con él. Estupendo. Aún me escribo con él porque es un chaval que llegué a tener muy buen contacto con él. Y a la vuelta volvimos a Anchorage, y al día siguiente me había preparado una cosa muy chula que yo había visto y tenía muchas ganas de probar, que son los ATVs, que son los quads. Yo aquí en España aún no había subido nunca, luego ya he probado en varios sitios, pero aún no los había probado. Ahí son muy potentes, tienen bastante cilindrada, no recuerdo la cilindrada, pero eran muy potentes. Ahí sí que fuimos con un guía, pero el guía ya El arma. Volvemos al tema. llevaba revólver, pues, estaba bromeando, pero lo hacía en serio. Ahí sí tienes un encuentro malo. encuentro, hay que protegerse, y que a ver, esto es con guía, porque estas routers de WhatsApp con guía son espectaculares. Yo tuve la suerte que tengo un amigo, mi amigo Peine, que me dejó un traje que se había llevado él en una expedición de alta montaña. Era un mono de estos completos y me lo puse. Gracias a eso pude sobrevivir, porque como tú bien sabes, yo soy muy friolero. Yo tengo frío en cuanto Doy fe. y aquello, gracias a aquello, pues porque las temperaturas son muy, muy bajas, muy bajas, muy bajas. Y ese día vi un animal que había oído hablar de él, pero que no conocía, que es un mus en inglés, que es un alce. El alce es un caballo con cuernos. No, son grandísimos. Es un caballo con cuernos. Claro, te ves eso, pero con cuernos, no con cuernacos. Ves aquello y dices, ostras, ¿esto qué es? Y vi uno de delante de nosotros. Bajamos de los cuadros porque había ratos que hacíamos un poco pequeñas caminatas, y en una de ellas aparece aquello y yo digo, ¿y esto qué hago? Y dice, nada, no pasa nada. Él va a pasar su camino. Un caballo. Pero claro, tú no lo sabes, y ves los cuernos y dices, esto no me gusta, ¿no? Y nada, bueno, aquel día, pues vuelta y a mi restaurante favorito, porque volví mucho, o sea, es el Sullivan. Yo, si alguna vez vuelvo a Anchorage, Ya sabéis. es un sitio donde se come el mejor steak de carne de todo Anchorage. Y luego otra vez chupitos en el Runners y con, En fin, ¿no? que no hay que perder la costumbre de que se inicia hasta que se termina. ¿Y cómo continúa la aventura? Ahí ya venía por la parte ya más potente, más sabrosa, que ya camino del Polo Norte. Ajá. Para ir camino del Polo Norte vas subiendo, volví a coger la misma ruta que con tren, pero ahora lo hice, porque claro, aquello fue una oportunidad hacerlo en tren. Y ahora lo hice en una van, una camioneta. Tipo furgoneta o Tipo furgoneta, ¿vale? Y subes hasta Fairbanks. Fairbanks es, digamos, la última ciudad pre-Polo Norte, ¿no? La última gran ciudad. Una ciudad grande, quizá incluso más grande que Anchorage, con muchos servicios y tal. Pues subimos hasta allí, es un viaje, bueno, la verdad que tampoco tenía mucha relevancia, ¿no? Esa parte del viaje. Además, estaba empezando ya a nevar. Estaba llegando ya el invierno, entonces habíamos pasado de los colores naranjas y amarillos y estábamos pasando al blanco, que es muy bonito, pero que ya es muy monótono. Exacto. Ya no ves lo mismo, los ríos, tal, ya es diferente, ¿no? Llegamos a Fairbanks, casi unas 12 horas de viaje, de bastante largo, sí. Y entonces, a partir de ahí, pues bueno, pasamos una noche en un hotel donde nos alojamos, todos los que el grupo que íbamos todos al mismo sitio, ¿eh? El sitio donde íbamos se llama Cold Foot, que son pies congelados. Imagínate, Bien. o sea, el nombre le iba perfecto, ¿no? Y es un poblado esquimal, llaman un poblado esquimal, pero ya esquimales ahí hay pocos, ¿no? Sí que quedan algunos, pero se les sigue llamando poblado esquimal, pero ahí ya los esquimales han emigrado mucho más al norte, ¿no? Que no están tanto, ¿no? Entonces, el recorrido desde Fairbanks hasta allí se hace a través de la Dalton Highway. Dalton, a mí me gustaba el nombre por los hermanos Dalton, y teóricamente se los de los hermanos Dalton. Y ese recorrido, eso sí, es la tundra, sabes que la tundra, a partir de ahí ya no hay prácticamente bosque ni nada,
y la tundra pues es un pequeño matorral donde los ciervos, los alces y todo aquello están ahí comiendo y no sé cómo encuentran algo de comer durante el invierno y pasan aquello. Un frío que hacía. Claro, la van va perfectamente equipada. Por supuesto lleva gasolina, porque ahí no hay gasolineras, llevaban de todo. Las distancias tienen que ser, ¡buah! Lleva de todo, un confort increíble. Van siempre con su café, con su termo de café. Yo, por cierto, me compré un termo de café que aún lo conservo porque me gustó mucho el detalle ese de siempre con la cafetera, no sé, el termo ese de café y poniéndose café, un frío que pela. Y paramos de vez en cuando para a bajar. Claro, bajas, estás ahí, súper confortable. Abren la puerta y Y se te viene Alaska encima. bueno, por la Dalton Highway es toda congelada. Y claro, cuando hay un pequeño promontorio de estos para De la carretera, oye, una subida de carretera prolongada. por pequeña que sea, como van muchísimos camiones que llevan todo el tema de las tuberías, de la pipeline, del oleoducto, es muy peligroso porque los camiones, aunque llevan todo ruedas tal, y llevan, son de Ted Tires, de estas que llevan las Sacos y cadenas, los pads, todo eso y la cadena, pero claro, si se van, lo que encuentren por ahí arrastran. Entonces se llaman por las emisoras de radio de 2 metros, que allí todo el mundo lleva, y se avisan, yo voy a subir, voy a bajar, espérate, si estás en la otra parte, espérate que yo voy, y lo hacen muy bien, la verdad que aquello lleva muy coordinado, apunta topográfico, claro. Y luego, pues, normalmente se para antes de subir una cuesta de estas, paras y ajustas las cadenas. Que por cierto, parábamos porque siempre hay algún sitio donde tomar café o algo. Y había veces que bajaba el tipo del y yo voy a bajar en camiseta compañero. Y yo, pero el tío, yo voy con mi forro, mi chicharelica y no sé. Y bajaba allí. un chicarrón del norte. Y digo, nada, si quieres te ayudo. Si quieres te ayudo, yo con las manos. Apretar las cadenas, se ponían los guantes y él apretar las cadenas del camión. Es distinto totalmente. Y nada, y así, pues, poco a poco, pues, fuimos subiendo y hace bastante largo. Entonces pasamos lo que es el paralelo 66,3, que es el círculo. Uno por el arte. De hecho, en un sitio hay un cartel. Claro. Yo estuve en el Círculo Polar Ártico para dar la foto. Bueno, no te cuento ahora con el Instagram. O sea, en aquella época ya estaba puesto aquello, pues ahora me imagino que todo lo que pasáramos por ahí, yo me incluyo también, pues haría ahí la foto, ¿no? Y a partir de ahí, pues ya en unas 2 horas más, ya llegas hasta Cold Foot, llegamos casi al atardecer. Y Cold Foot es, ¿qué te puedes imaginar tú un sitio así? Pues ¿sabes lo que es? Imagínate contenedores habilitados. Habilitado para adicción, para vivir, para vivir. Eso es. Porque hay tantos contenedores por el tema del oleoducto que los aprovechan y en los poblados ponen muchísimos y equipan, pues uno para comer, otro para dormir, estos son las habitaciones, muy bien equipados por dentro, pero no dejan de ser contenedores enormes y eso. Y nada, muy bien, se come muy bien, buena carne y luego fuego de campamento. Porque ahí todo el mundo, claro, no hay nada que hacer, por supuesto, no hay cobertura, gracias a Dios, no hay nada de televisión ni una tontería de esas que te entretiene y te atonta un poco el cerebro. Ahí lo que es. Además que considero que si vas a un sitio de esos es mejor estar así, totalmente integrado en lo que es el ambiente, sin distracciones. Disfrutar del momento ese que está. Y entonces, claro, estamos ahí en el fuego de campamento contando historias. A ver, yo sabía que hablo inglés, pero los norteamericanos hablan un inglés un poco raro. Entonces cuesta a veces, según quienes hablen y según de la zona que sean, Mantener ahí. no es tampoco tan fácil, pero bueno, escuchando. Y bueno, todo el mundo va contando historias de dónde son, de dónde no sé qué. Me preguntaban, digo, ¿dónde eres? Claro, yo era el único que era de Europa, o sea, todos eran norteamericanos de un sitio o de otro, pero eran de por allí, ¿no? Y recuerdo que hubo uno que nos ofreció, es la primera vez que la he probado yo, la carne de ballena. Pero carne seca, o sea, igual que aquí hacemos el salazón del bonito y todos los salazones que hacemos nosotros igual. No me gustó mucho, pero bueno, era una anécdota. Lo que sí que era alucinante eran las noches de ahí. Es que no te puedes imaginar, o sea, el cielo despejado en un sitio de esos es increíble, no se puede decir con palabras. El, La claridad, la luminosidad que tienen las estrellas cambia, me imagino. y a última hora antes de irnos, yo insistiendo, La aurora, a ver si aparecía. no sé, yo sabes que yo creo mucho en eso de que atraes un poco lo que piensas, ¿no? Pues vimos pequeñas auroras, muy pequeñas, nada de lo que yo realmente te ansiaba, porque al final las expectativas te marcan mucho, ¿no? Pero sí que la vi. Y dije, ya, qué bien, ¿no? Fue una experiencia muy chula.
y con esa imagen pues me fui a... ¿Y qué tiempo estuviste en la zona esta? Sí, el plan que teníamos, que era lo que habíamos realmente reservado, yo y todos los demás del grupo, era ir a un sitio que se llamaba Westman City. En Westman City están lo que son las Brook Mountains. Eso digamos que es la última cordillera alta que se supone que es de donde podrían venir las luces del norte, ¿no? Entonces es un sitio perfecto para ir a verlas, ¿no? Siempre y cuando se reúnan las condiciones que hemos hablado. Y ahí vino a recogernos un tipo que se llama Jack Rehoff. Aún me escribo con él por el Facebook, porque en aquella época pues, tal, nos dimos aquello y aún me escribo con él todos los años, igual que me pasa en Alaska con mi amigo de Harry. Y, y él vino a recogernos con un vehículo, con su todoterreno, a lo veis que íbamos, y nos llevó a su casa que tiene alojamiento para gente que gana la vida con esto, entre otras cosas, porque él es cazador. Él vive todo el año allí bajo de las montañas. Es de las pocas personas, es totalmente autónomo e independiente. Dicen, cuentan allí, a él lo tienen como una persona muy especial porque nadie aguanta tanto tiempo. Y él se pasa el invierno, él caza, él es carnívoro totalmente, o sea, cultivan algo de verduras que congelan para luego poder tener una mínima dieta saludable. Ellos comen carne, él, su mujer Christine y sus 2 hijos, ¿no? La casa de él es alucinante, alucinante. O sea, era, y supongo que seguirá siendo, o sea, todo lleno de cabezas de animales, pues no. Cualquiera que le dé un poco de esto, pero Es natural. Y es lo natural. es supervivencia. Y entonces tiene unas cabañas que son las que alquila para turistas que quieren ir y tal. Ojo, que en aquella época tenía el tipo una tecnología que flipaba, o sea, con el ordenador y una conexión vía satélite y miraba a ver la probabilidad de auroras, porque claro, también se gana una vida con esto, ¿no? Sobre todo en cierta temporada, ¿no? Está en muy buena época, ¿eh? Las auroras, o sea, lo que es la época del equinoccio de otoño y de primavera son muy buenas épocas para poder hacer o sea, para poder ver las auroras. Entonces, bueno, pues nos dijo, no os hagáis mucho el ánimo. Estuvimos allí 2 noches, pasamos el día, fue una experiencia maravillosa, pero muy nublado y no, fue una experiencia maravillosa. O sea, si tú no hubieras ido a ver las auroras, hubieras dicho, estoy en el paraíso. Para una persona que le gusta la naturaleza, se viene con un sabor de boca increíble, pero claro, como ibas un poco con la expectativa de ver a los auroras, pues Faltó el completar el viaje, que fuera más redondo el tema. vale. Pero bueno, volvimos, hicimos el viaje de vuelta. Bueno, no te he contado, pero en este viaje y venía un profesor que se llamaba, no recuerdo el nombre de él, creo que era Bob, creo que se llamaba Bob. Y este hombre era profesor de geografía e historia. Y nosotros hablábamos mucho, claro, yo hablaba para que presumo mucho de la historia de la geografía, que él no tenía ni idea. Y él me hablaba de ellos, que escasamente tiene 200 años. Yo le bromeaba mucho sobre esto, ¿no? Hicimos muy buen fin y, por cierto, luego cuando volvimos tuvimos una cena y tuvimos ahí, tuvimos buen feeling y pasamos buenos ratos juntos. Volvimos juntos y volvimos desde allí, desde Cold Food, de traer una avioneta. Nada que ver. Vuelve a cogerte otro piloto de estos intrépidos, pero claro, una hora, todo lo que hemos hecho en 12 horas, ¡Pum! Ahora tío. pero es verdad que es espectacular. Me imagino. Es espectacular. Entonces vuelves a Fairbanks. Fairbanks, donde he dicho antes, es un poco, digamos, el epicentro para ver los auroras. Y hay un sitio allí en Fairbanks que es un sitio donde se supone que son unas hot springs. Las hot springs son sitios de baños termales, ¿no? Que es muy habitual porque hace tanto frío que hay baños termales. Y hay unos miradores, ¿vale? Donde la gente se pone al atardecer y están ahí como esperando a ver si ven las auroras. Que puede ser que las ven y puede que no. Digo, coño, pues entonces vamos a aprovecharlo, ¿no? Y entonces estuve un poco con aquella ilusión y nada, me tiré toda la noche y tampoco tuve la suerte, ¿no? Pero bueno, lo disfruté mucho. Pero Banks fue una pasada, ¿no? De allí volvimos también en avioneta, desde Fairbanks, volvimos hasta Anchorage y bueno, y ahí empecé un poco a hacer pues esos días de trekking que me faltaban, ¿no? Entonces hice varios trails, varias rutas y algunos glaciares y de hecho subí a un sitio que se llamaba Summit Lake, chulísimo, donde vi muchos cazadores, osos, alces, lobos,
de todo, claro. Y esta gente, claro, ibas un poco tranquilo porque ibas con ellos, íbamos un poco en una ruta en la que veíamos con de cazadores y bueno, pues si aparece algo pasado, aquí está el stock, que son expertos, ¿no? Como tenía licencia de pesca, aún tuve un día que me sugirió Rodrigo que fuéramos a pescar y ese día Y cogiste. sí que pesqué mi primer salmón, pesqué un par más, con los otros pequeñitos, pero pesqué uno enorme. Sí, sí, sí. Y claro, yo allí chuleándome y me acuerdo que me decía, lo digo, tráelo, ve que vio en el texto que como te vean los ojos luciéndote, como te vean los ojos, ¿sabes? ¿Vale? Y solamente me quedó un día más de glaciar, que subí hasta un glaciar que quería haber subido hasta la cima. La cima era el Ridge Mountain, pero había muchísima nieve. Tú sabes que cuando hay mucha nieve, nada, eso es imposible. Pero mira, ahí encontré muchas cosas que me he traído, que de hecho las tengo aquí guardadas, que son pues dientes de oso. Claro, en la ruta hacia arriba, o sea, al bajar, hay un montón de cosas, de lo que es la parte del bosque, que si te vas fijando, que eso fue algo muy chulo, porque me decía Rodrigo, si te vas fijando en el sendero, se encontré un montón de detalles y de huellas de animales que luego te puede llevar un poco como... Y luego, pues nada, me quedaba un día y yo tenía mucha ilusión de ver un pueblecito. Bueno, había 2 sitios que quería ver, ¿no? Pero sobre todo uno. Fui a Girwood. Girwood está muy cerca y Girwood era una chica que coincidí, es que no te lo he contado antes, pero cuando fui con el tren al Kidna, coincidí con una ingeniero, una chica que era Dana, que era ingeniero forestal, iba ahí a trabajar, estaba destacada en el tema ahí del Denali y tal, y bueno, hizo buen rollo y tal. Y a la vuelta le dije, pues cuando vuelva, si puedo, pues me acerco a verte y tal. Dice, no, yo te recojo, tú me llamas. Gibu está muy cerca de Anchorage y viene a recogerme y fuimos a cenar y pasamos el día. Una ciudad muy bonita, muy chula. Está la otra parte de la península de Anchorage. Y me quedaba un día y yo quería ver Iditarod, ¿vale? Iditarod está muy lejos, pero un viaje en la avioneta puedes hacerlo fácil. Iditarod, no sé si sabes, fue conocida porque hay una película que es la de Balto, que es el perro este Muser, que llevaba un trineo y llevaron al médico y las medicinas estaban por difteria, estaba corriendo. Sí, sí. Y esto es conmemorando eso, pues se hacen una de Tarot, un trail, es eso, ¿no? Que van desde Anchorage hasta allí. Es un recorrido bastante largo y yo pues quería ver la ciudad y estuve allí, bueno, estuve viendo ahí varios homenajes al perro, al trineo y a todo aquello. Y bueno, viaje un poco turístico, un esto turístico, un pueblecito muy bonito, muy pequeño, como casi todo lo de Alaska. Y nada, ni poco más. Y ya de ahí, de vuelta. Pues Ya se tiene, vuelvo. has contado mucho, has contado muchas anécdotas, te has expresado con esa viveza que tienes y sobre todo nos has transmitido pues ese paisaje salvaje que tiene Alaska. Oye, Into the wild, Into the en Wild, el lado salvaje. que ha sido estupendo, de verdad, este programa ha sido estupendo, tu conversación. Y nada, espero que esto continúe y en el siguiente programa mucho más y más viajes. Nos vemos. Claro. Decía San Agustín que el mundo es un libro y aquellos que no viajan solo leen una página. Por mucho que pueda sorprender a algunos, la realidad es que los españoles fueron los primeros europeos en explorar y asentarse en las costas pacíficas de Alaska. No olvidemos que el virreinato de Nueva España incluía la actual California y Oregón. Desde allí, desde California, en el siglo XVIII se enviaron numerosas expediciones hacia el norte de América. Juan Pérez, en 1772, fue el primer europeo en cruzar el paralelo 54, cerca de la isla de Nangara. En 1775, Juan de la Bodega y Cuadra llegó hasta la isla de Sitka en Alaska y estableció el primer asentamiento europeo, que por cierto estaba custodiado por un destacamento de catalanes al servicio de la corona española. Además, exploraron toda la zona y la mapearon, y algunas de estas áreas lo hicieron junto con el almirante inglés Vancouver, que se llevaban muy bien ambos, tanto Vancouver como Cuadra, pues los dos decidieron que la isla de Vancouver originalmente se llamaría de Vancouver y Cuadra. Lo que pasa es que al final, pues como nos ocurre siempre, el nombre español se fue diluyendo. En 1779, al tiempo que estallaba la Revolución Francesa, la expedición científica e ilustrada española al mando de Malaspina, en su vuelta al mundo, exploró las costas de Alaska y estuvo cartografiando toda la bahía de Yucacát. En 1792, Cayetano Valdés exploró el norte de la isla de Vancouver
Y aunque al final, en 1795, con la decadencia del Imperio Español, se abandonaron todas las expediciones, hoy tenemos la suerte de que quedan muchos topónimos que recuerdan a aquellos valientes exploradores, como por ejemplo la bahía y el estrecho de Bucareli, la isla de Córdoba y la isla de Revillagigedo. Todo esto recuerdo del primer paso de aquellos españoles por tierras de Alaska. Nos escuchamos en un nuevo episodio el próximo jueves. Hasta pronto, vagabundos.